El arresto de hoy en Monterrey, México, de Omar Treviño Morales, mejor conocido como el Z-42. Estamos viendo una de las aeronaves del ejército mexicano que trasladaba precisamente al Z-42, el líder del brutal cartel de los Zetas, desde la ciudad de Monterrey hasta la capital de la República Mexicana. Conocido como el Z-42, este capo despiadado y desalmado surcó los laberintos del crimen con una determinación feroz, estableciendo un reinado de terror que estremeció a toda una nación. Nacido en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en el año del 74, Omar Treviño Morales se convirtió en una figura central del tétrico cártel de los Zetas. El apogeo del Z-42 fue una era de caos y desesperación para muchos en México. Bajo su liderazgo, los Zetas se convirtieron en sinónimo de crueldad extrema, perpetrando innumerables actos de violencia y terror, desde el tráfico de sustancias ilegales hasta la privación y la extorsión. Un imperio criminal se extendía como una sombra oscura sobre este país. Pero incluso en medio de su reinado de horror, la justicia nunca descansa. En un golpe audaz, las fuerzas de seguridad mexicanas lograron capturar al capo en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Su caída marcó el fin de una era de terror, pero también dejó al descubierto las profundidades de depravación a las que puede llegar un ser humano. Omar Treviño Morales, conocido como el Z-42, vino al mundo el 26 de enero de 1974 en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde las calles rugían con el zumbido constante de la actividad criminal. Desde una edad temprana se vio arrastrado hacia los sórdidos caminos del crimen, forjando una conexión indisoluble con el mundo delictivo junto a sus hermanos. Sus padres, Rodolfo Treviño y María Arcelia, criaron a una familia numerosa donde Omar fue solo uno de los muchos hijos que tuvieron. Entre ellos se destacaban nombres como Juan Francisco, apodado Kiko Zuna, y Miguel Ángel, quien también alcanzaría la infame notoriedad en el mundo del crimen, que yo creo que es el que más pudieras ubicar. Sin embargo, la vida de Omar Treviño tomó un giro aún más oscuro cuando se mudó a Dallas, Texas. Ahí, en medio del bullicio urbano y las luces parpadeantes, se sumergió en el turbio mundo de las pandillas. Desde el robo de vehículos hasta el narcotráfico a pequeña escala, sus primeros pasos en el crimen se labraron en las calles infestadas de peligro de Dallas. En la década de 1990, su destino se entrelazó irrevocablemente con el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas en el escenario del narcotráfico mexicano. Inició su carrera dentro del Cártel del Golfo bajo la tutela de Osiel Cárdenas Guillén, liderando el temido grupo conocido como los Zetas. Su habilidad para hablar inglés y sus conexiones en ambos lados de la frontera lo convirtieron rápidamente en un elemento clave para Cárdenas, ganándose así su confianza de manera inmediata. De acuerdo con la ficha del Departamento de Estado de Estados Unidos, vaya la redundancia, Treviño Morales se encargaba de la recolección de extorsiones en todas las plazas de drogas controladas por el cártel, ascendiendo luego a ser jefe de plaza en ciudades estratégicas como Nuevo Laredo y Veracruz. Durante su tiempo como parte del Cártel del Golfo, el Z-42 operaba principalmente en Nuevo Laredo, donde continuó trabajando en estrecha colaboración con su hermano, conocido como Z-40. Según un agente estadounidense, en una escalofriante muestra de brutalidad, una vez se vanagloriaba de haber acabado con la vida de más de 1,000 personas. El siniestro legado de los Zetas se remonta a Arturo Guzmán de Sena, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror y violencia desenfrenada. Ingresó al ejército mexicano el 12 de mayo de 1992, donde perfeccionó sus habilidades como soldado de infantería durante casi 5 años, recibiendo un entrenamiento de combate de élite a manos de instructores militares israelíes. Pero la lealtad de Guzmán de Sena al ejército se desvaneció rápidamente debido a las pésimas condiciones laborales y los bajos salarios. Desencantado, desertó el 27 de septiembre del año del 97, llevando consigo a varios miembros del 70 Batallón de Infantería, del 15 Regimiento de Caballería Motorizada y de los fusileros paracaidistas. En el 99, Guzmán encontró un nuevo camino al servicio de Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Utilizando su experiencia militar entonces, reclutó a excompañeros de armas
para formar el brazo armado del cártel conocido como los Zetas. Incluso logró atraer a miembros en servicio activo del Batallón 15 de Infantería en Tampico, quienes desertaron del ejército para unirse a sus filas. La muerte de Guzmán de Sena en un enfrentamiento en noviembre del año 2002 no detuvo el ascenso de igual forma de los Zetas, porque para marzo del año 2010 se desligaron del Cártel del Golfo, estableciéndose como una fuerza independiente y temible en el panorama criminal mexicano. Para 2014, el gobierno estadounidense los catalogó ya como una amenaza global, comparable a algunos de los grupos criminales más infames del mundo. Y así fue como los Zetas, una vez una unidad de élite del ejército, se había transformado en una máquina implacable de violencia, muerte y terror, dejando un rastro rojo y de total destrucción a su paso por la mayoría del país. El destino del cártel de los Zetas dio un giro siniestro el 15 de julio del año 2013, cuando las fuerzas combinadas de la Marina y el Ejército Mexicano capturaron a su líder, Miguel Treviño Morales, esto en Nuevo Laredo. En el interior de la camioneta que conducía, las autoridades descubrieron un arsenal de 8 armas de alto calibre y la sorprendente suma de $20 millones. Con la caída de Miguel entonces, el mando del cártel se tambaleó y ante la negatividad de otros comandantes de la organización, el peso del liderazgo cayó directamente sobre los hombros de su hermano Omar Treviño Morales. En los escasos meses que estuvo al frente de los Zetas, Omar Treviño Morales dejó una estela de terror y destrucción que ensombreció aún más el legado de violencia de la organización. Entre los crímenes más notorios se encuentra el asesinato del hijo de Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, quien fue ejecutado en octubre del año 2012 en el estado de Coahuila, por órdenes directas de Miguel Ángel Treviño Morales, su predecesor en el liderazgo de los Zetas. Bajo mandato de Treviño Morales se dio uno de los episodios aparte de violencia más reconocidos a niveles internacionales, la masacre de San Fernando, uno de los episodios más oscuros y desgarradores en la historia de este país. Este acontecimiento en San Fernando, Tamaulipas, fue uno de los eventos más atroces y perturbadores en la historia del narco mexicano. Arroja luz sobre la crueldad desenfrenada y la brutalidad sin límites asociadas con los Zetas bajo el liderazgo de Treviño Morales. En agosto de 2010, esta remota localidad en el estado de Tamaulipas se convirtió en escenario de uno de los crímenes más espeluznantes cometidos por esta organización. El horror comenzó cuando los Zetas, buscando consolidar su control sobre la región y enviar un mensaje de brutalidad a sus enemigos, perpetraron una serie de privaciones de la libertad, pero de manera masiva en este pueblo. Se estima que más de 300 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, que intentaban cruzar México en su camino hacia los Estados Unidos, fueron capturados por los matones de este grupo de la última letra. Las víctimas fueron sometidas a un tormento inimaginable, mientras eran retenidas en cautiverio, antes de ser llevadas a una remota ranchería donde les dieron cuello. Sus cuerpos fueron encontrados y abandonados en fosas clandestinas, donde permanecieron ocultos durante semanas hasta que las autoridades descubrieron la horrenda escena. Este acto atroz envió ondas de choque a través de México y el mundo, arrojando luz sobre la brutalidad y la indiferencia hacia la vida humana por parte de los Zetas. Este acontecimiento puso también de relieve el alcance de estos grupos, un alcance desenfrenado que prevalecía en las regiones controladas por los cárteles de la droga en México, así como la vulnerabilidad de los migrantes que se aventuraban en busca de una vida mejor. Después, el trágico episodio del Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, es uno de los eventos más desgarradores y emblemáticos durante el mandato de Treviño Morales. El 25 de agosto del año 2011, un grupo armado vinculado a este grupo perpetró un ataque brutal en este establecimiento de entretenimiento, desatando el horror y el caos en la ciudad de Monterrey y sacudiendo a México en su totalidad. El ataque al Casino Royal fue un acto de pura brutalidad y despiadada crueldad. Los hombres armados irrumpieron en el casino, con violencia rociaron con gasolina las áreas de juego antes de prenderles fuego.
Las llamas se propagaron rápidamente, atrapando a cientos de personas en el interior, muchos de ellos jugadores y empleados del casino. Las escenas de caos, desesperación y angustia se apoderaron del lugar mientras las personas luchaban por escapar del infierno en que se había convertido este edificio. El saldo de la tragedia fue devastador. 52 personas perdieron la vida en el incendio y decenas resultaron gravemente heridas. Los cuerpos hechos carbón y las escenas de destrucción dejaron una marca indeleble en la ciudad de Monterrey y en la conciencia nacional mexicana. El motivo detrás del ataque al Casino Royal sigue siendo objeto de especulación, pero se cree que estuvo relacionado con extorsiones o represalias contra el casino por negarse a pagar la protección exigida por el cártel o el cobro de piso. Este acto de violencia totalmente extrema dejó en claro la disposición de este grupo criminal para cometer atrocidades en su búsqueda de poder y a la vez de control territorial. Este hecho no solo causó indignación y conmoción a nivel nacional e internacional, sino que también puso de relieve la urgente necesidad de combatir la impunidad y la corrupción que permitían que grupos criminales operaran con total impunidad en México. En marzo del año 2011, este tranquilo municipio en el estado de Coahuila se convirtió en el escenario de uno de los episodios más horrendos en la historia del narco. Se cree que este cártel actuó en represalia por la traición de un exmiembro de la organización que había colaborado con las autoridades y proporcionado información que llevó a la captura de alguno de sus miembros. Los matones vieron esto como una afrenta a su dominio y como una amenaza a su seguridad, por lo que decidieron tomar represalias de manera brutal y despiadada. El horror comenzó cuando los pistoleros, en su búsqueda por expandir su control territorial y enviar un mensaje a sus rivales, perpetraron una serie de privaciones de la libertad en Allende y sus alrededores. Se estima que más de 300 personas fueron capturadas por los matones, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Además, se especula que también querían enviar un mensaje a otros posibles informantes o traidores, demostrando las consecuencias letales de traicionar a la organización. Esta acción fue diseñada para infundir miedo y terror, que era cómo funcionaba este grupo, en la población local y enviar una advertencia clara a quienes se atrevieran a desafiar la autoridad del cártel. Las víctimas fueron sometidas a un tormento que no te puedo ni contar mientras estaban en cautiverio, antes de ser llevadas a una serie de sitios remotos donde les dieron cuello. Sus cuerpos fueron abandonados en fosas clandestinas donde permanecieron ocultos durante meses antes de que las autoridades descubrieran la espantosa escena. El proceso que llevó a la captura del Z-42 fue el resultado de una operación meticulosamente planeada y ejecutada por las fuerzas de seguridad mexicanas, obviamente con colaboración con agencias de inteligencia y fuerzas del orden de Estados Unidos. La búsqueda fue una tarea ardua y compleja debido a la naturaleza clandestina de las operaciones de los Zetas y la habilidad de Treviño Morales para evadir la captura. El proceso de captura comenzó con la recopilación de inteligencia sobre los movimientos y actividades de Treviño y su círculo cercano de asociados. Se utilizaron diversas técnicas de vigilancia, seguimiento y escucha electrónica para recopilar información sobre sus hábitos, ubicaciones y contactos. Una vez que se tuvo suficiente información sobre la ubicación y los movimientos del Z-42, se organizó un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad mexicanas, incluyendo la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como agencias de inteligencia y fuerzas del orden de Estados Unidos. El operativo fue diseñado para ser rápido, sorpresivo y coordinado, con el objetivo de asegurar la captura de Treviño Morales y minimizar el riesgo de enfrentamientos armados o fugas. Se establecieron puntos de control en carreteras y se desplegaron unidades tácticas para rodear y asegurar la zona donde se encontraba este personaje. Finalmente, después de una intensa búsqueda, un operativo cuidadosamente coordinado, Omar Treviño Morales fue capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas el 4 de marzo del año 2015 en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Tras el arresto, las autoridades mexicanas lo trasladaron a la Ciudad de México, donde fue presentado ante la Procuraduría General de la República para enfrentar cargos por sus actividades criminales
que incluían delitos como el narcotráfico, el quitar vidas, privación de la libertad, extorsión y lavado de dinero. Su captura fue considerada un gran golpe para este grupo delictivo y un también logro significativo en la lucha contra el crimen organizado en México, que al final pues no pasó nada, quitaron a este personaje y llegó otro, pero bueno. De igual forma, Treviño Morales sí era uno de los líderes más buscados y peligrosos de la organización criminal, y su detención representa un duro golpe para la estructura y operaciones de los Zetas. Luego de esto se llevaron a cabo diversas investigaciones y procesos legales para recopilar pruebas y presentar los cargos correspondientes en su contra. Treviño Morales fue sometido a interrogatorios y enfrentó un proceso judicial que eventualmente lo llevó a ser sentenciado por sus crímenes. Además, la captura del Z-42 tuvo un impacto significativo en el panorama del crimen organizado en México. La desarticulación de los Zetas y la captura de sus líderes principales generaron cambios en el equilibrio de poder dentro del mundo del narco mexicano, así como en las estrategias de seguridad y combate al crimen organizado implementadas por el gobierno mexicano.